demócratas, que son los perjuicios sectarios, ¿sí? Y los partidismos, ¿sí? El ajwa se llama, y el rencor que eso genera entre los distintos contendientes y esa mirada que genera en forma mutua desprecio y desdén. Y dice el imán al-Ghazali, que Allah santifique su secreto: esto es lo que destruye tanto al siervo piadoso y al corrupto. Creo que algo hablamos de esto, pero bueno, esta es una de las más grandes puertas. Es tan importante esta puerta, que es esta puerta de entrada que es la causa por la cual a nivel general el mundo está como está, ¿sí? Fíjense que los norteamericanos se pelean con los rusos o los chinos con los norteamericanos, se generan grandes guerras, destrucción, y todo por esos perjuicios de prevalecer sobre el otro. Yo tengo la razón y el otro está totalmente equivocado, y si no hace lo que yo digo, lo voy a exterminar y lo voy a sacar de la faz. Se llega a ese punto. Y eso es lo que usa Shaitán, esas diferencias partidarias, esas diferencias entre diferentes escuelas, entre diferentes sectas, entre diferentes religiones. De hecho, si la religión sirve para separarnos, entonces no entendemos qué es la religión, ¿sí? La religión es reunirnos, religar significa unirnos con Allah el Altísimo. Y Allah el Altísimo es el Tauhid absoluto, es la unidad absoluta. Y el ser humano entra en tales estados de imaginación, tales estados de gafla, de negligencia, de gurur, de total ilusión, que lleva a decir y a pensar que él está en lo cierto y todos están absolutamente en un error absoluto. Y al punto que no es fácil en este mundo, porque si uno se fija, si uno quiere comenzar una búsqueda espiritual, absolutamente todos los lugares donde uno va le van a decir que ellos son los que tienen la verdad y están en lo cierto, y el resto no es así. Todos tienen la razón, pero la verdad, el haq, es una. Entonces, ¿cómo puede ser? No podemos delimitar a Allah subhanahu wa ta'ala con sus millones de atributos y de manifestaciones en su creación a una sola cosa. Se dice que existen tantos caminos como respiraciones tiene el hombre. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los prejuicios, el odio, el rencor y pensar que yo, y donde estoy yo tengo razón y todo el resto son unos extraviados, y el entendimiento que yo tengo de la religión es así y es asá, ¿sí? Y esa religión, sea la que fuese, se constituye en un falso ídolo, en un ídolo que uno deja de adorar al real, al haq, y empieza a adorar a lo bátil, a lo que él imagina que es Allah. Y no es una puerta a la cual es fácil discernir, ¿sí? Existen un montón de recovecos y un montón de trampas por las que la inmensa mayoría de la humanidad cae. Y volvemos al texto y dice el imán al-Ghazali: esto es lo que destruye ya tanto al siervo piadoso y al corrupto. Pues ciertamente calumniar a los hombres y ocuparse en mencionar en los defectos ajenos se encuentra en la naturaleza y cualidades de los animales predadores. Y esto hace referencia a las cualidades que tiene el ser humano, ¿sí? Que lo hablamos en el comienzo cuando empezamos a hablar de todo esto. Dentro de nosotros tenemos una naturaleza animal, que es la sabía, que es esa naturaleza de predación, ¿sí? Tenemos esa bestia salvaje, ese tigre que trata de destruir todo, ¿sí? Ese perro que lo primero que ve ladra y muerde. O también tenemos la naturaleza de las bestias, las cualidades bestiales, que son como el ganado, ¿sí? Que lo único que hace se preocupa por sí mismo y come, ¿sí? O las cualidades shaitanías, ¿sí? Que están representadas por el engaño, el fraude, la confabulación, estar totalmente el mal. Y es una mezcla de todo, lo hablamos en su momento, y inshallah lo pueden repasar para no extendernos sobre esto. Entonces, cuando Shaitán le hace imaginar que ello es la verdad, o sea, yo estoy en la verdad, y eso es totalmente agradable a su naturaleza. Y esa dulzura por decir, estoy en lo cierto, tengo la verdad, se impone y forma parte de su corazón. Ahí construyó un gran ídolo y se involucra en ello con total vehemencia, ¿sí? Se ve, podemos abrir en la televisión para poner lo que nosotros frecuentamos y vemos, y vamos a decir que para no poner nombres, que los de ideología comunista, de izquierda, dicen absolutamente tienen ellos la razón, y los de ideología de derecha, neocapitalista o el nombre que le querramos poner, dicen que absolutamente la razón la tienen ellos, y se matan y se confrontan en una serie de teorías y demás
hasta el punto de insultarse, de pegarse, de inclusive generarse guerras civiles, de generarse matanzas. Y también eso sucede entre países, y ejemplo de ello lo que puede llevar esta ilusión que vive el ser humano son las grandes guerras mundiales que lo vimos hace poco, ¿sí? En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y las continuas guerras que estamos viviendo, ese continuo enfrentamiento de ideologías, que en donde el ser humano saca lo peor de él, a pesar de lo que llegamos a la luna, nos estamos matando y asesinando. Entonces, volviendo a esto, él está alegre y feliz pensando que está trabajando para sostener la religión, ¿sí? Fíjense en la religión. Los judíos dicen que son el pueblo elegido si vamos a las religiones abrahámicas, que los demás están en el extravío. Los cristianos dicen no, nosotros somos porque somos el seguidor de, que ellos dicen de Jesús, el Hijo de Dios, que esto, flauta, y etc. No, los musulmanes decimos no, nosotros somos estos, y así empiezan a dar. Cuando la realidad del din, la realidad de la religión, es alcanzar al real, alcanzar el haq, no pelearse con otras personas. Y si volvamos y nos miramos un poco a nosotros mismos, vemos que en el Islam, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Estaban los seguidores de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, acá dice, está el partidero fanático de Abu Bakr, radiyallahu anhu, que al mismo tiempo se involucra, esa persona que se involucra en asuntos ilícitos, dando rienda suelta a su lengua, involucrándose en indiscreciones y mentiras, ocupándose por entera de todos los actos corruptos. Pero si la realidad lo viera esa persona Abu Bakr, esa persona viera a Abu Bakr, radiyallahu anhu, él sería su primer enemigo. Es decir, Abu Bakr, Hazreti Abu Bakr, sería el primer enemigo de esa persona. ¿Por qué? Quien es seguidor de Abu Bakr sigue su camino y es cuidadoso con lo que sale de su boca, ya que era una costumbre de él, radiyallahu ta'ala anhu, ponerse piedras en la lengua para no decir nada. Tenía una piedra para no hablar mal de nadie, para que de su boca no salga ninguna indiscreción. Era ese estado de conciencia, de taqwa que tenía, que no quería absolutamente decir nada de nadie. Entonces, ¿cómo este impertinente de Imam al-Ghazali pretende ser leal a él y amarlo cuando no sigue su modo de vida? ¿Sí? También esto está refiriéndose a las primeras disensiones, las fitnas que existen y existían en el mundo islámico, ¿sí? lo que hoy se denomina sunismo y chiismo, ¿sí? También está el otro tipo de impertinente, que es partidario de Ali, radiyallahu anhu. Y si así fuera, tendría su ascetismo, ¿sí? Y su modo de vida. Ciertamente cuando él era califa, dice, compró una túnica por 3 dirhams y le cortó la manga hasta su muñeca. Es decir, lo que quiere decir acá es que la historia de un hadiz en la Hilya al-Awliya de Abu Nu'aym, que Ali radiyallahu anhu estaba, y que Allah ennoblezca y ilumina su rostro, estaba caminando por el souk, por el mercado, y ahí dijo, ¿quién tiene una camisa cuyo valor sea de 3 dirhams? Y un hombre de ahí saltó y dijo, yo tengo una camisa de ese valor, y entonces agarró, le dio los 3 dirhams, no sabían quién era él, le pagó, se colocó el zaw, se colocó el camis, y como le pasaba los dedos, se cortó, pidió que le cortara y se lo cortó directamente sin pedir nada a cambio. Es decir, y es conocida su constante piedad, su constante estado de ascetismo, ¿sí? A las noches, cuando era califa del Islam, cuando era el soberano, era el rey, ¿sí? de esa época, de lo que se conoce como hoy un imperio, se caminaba por las calles con una bolsa de harina pesada cargada sobre sus hombros. Y es esa persona que el profeta alayhi salatu wasalam dijo, Ana Medinatul Ilm wa Ali Babuhu. Y Ali, yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es la puerta a ella. Entonces, ¿cómo esa persona, pero ves al corrupto vestirse con túnicas de seda y acumular bienes obtenidos de forma ilícita y pretende amar a Ali cuando en realidad en el día del juicio será su oponente? ¿Qué dirás de las personas? Dice, hablando de las tragedias que pasaron en el Islam, ¿qué dirás
a las personas que toma el hijo querido de un hombre, que es el solaz, que es la alegría de sus ojos, la vida de su corazón, lo golpea y lo maltrata, arranca sus pelos y los corta con tijeras y al mismo tiempo proclama que ama a su padre. Es decir, acá el imán hace referencia a las grandes masacres que hemos tenido de la familia del profeta, alayhi salatu wasalam. Y esas personas sostenían que estaban defendiendo la sunna, ¿sí? Defendiendo la sunna. Y hoy se ve que hasta hoy en día como suceden todos esos partidarios nefastos, esos partidismos nefastos, que se matan en forma bestial. Y continúa y dice, es un hecho conocido en la religión y la ley, y la ley era más amado por Abu Bakr, Omar, Usman y Ali y el resto de los compañeros radiallahu anhum que sus propias familias e hijos. Pero sin embargo, los amaban a ellos más que a sí mismos. Quienes se lanzan en forma atrevida a desobedecer la ley, ellos son quienes desgarran la ley sagrada y las cortan con las tijeras de la pasión, y por ello son amantes de Iblis, ¿sí? Hace referencia a Shaitán, y son enemigos de Allah y de sus santos. Aquí hace referencia a quienes piensan que a pesar de todo lo que hacen, ¿sí? Que defienden algo, que hacen algo y matan y calumnian y perjurian y dicen que esto es así o asá, ese tipo de personas son los que desgarran la religión y la ley sagrada. ¿Cómo piensas que será la condición de ellos frente a los compañeros y frente a los auliyá? ¿Cómo será esa condición? ¿Cómo será cuando se tengan que enfrentar al Altísimo? Pero si se descorrieran el velo que tienen, porque de hecho son ciegos, y supieran qué es lo que quieren los compañeros de la nación, de la umma del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, se avergonzarían de mencionar con sus lenguas sus nombres por las atrocidades de sus actos. O sea, es una radiografía con otras cuestiones de lo que está pasando hoy en día. Satán hace que ellos se imaginen, Shaitán hace que ellos se imaginen que si mueren amando a Abu Bakr, a Umar, a Usman o a Ali, el fuego no los va a rodear. Les hace imaginar a los otros que si mueren con amor a Ali o a la casa, a Fátima, no tendrán nada que temer. Pero no saben, por ejemplo, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo a Fátima radiallahu anha, y ella era parte de él, ¿sí? Le dijo, amali fa inni la agni anka min Allah. Obra, le dijo, obra bien, pues ciertamente, fa inni la agni, pues ciertamente no puedo enriquecerte con nada de lo que poseo que te sea útil frente a Allah en el día del juicio. Se le estaba pidiendo a Fátima que haga eso, y ella era una de las que fueron descritas como las más santas de la humanidad. Mencionamos este último ejemplo de todos los partidismos, pero esto se aplica también a las diferencias que existen entre las escuelas religiosas, ¿sí? Como los seguidores del imán Abu Hanifa, del imán Shafi, del imán Malik, del imán Ahmed y de todos los otros imanes. Cualquiera que presente ser un seguidor de esa escuela de vida, de ese madhab, y no tenga sus formas y modo de vida, es imán en el día del juicio, es quien fundó eso, le dirá, el fundamento de mi doctrina es obrar bien, y no simplemente hablar con la lengua. Hablar es un medio para alcanzar un fin, no un discurso vano e irracional. Entonces, ¿por qué me desobedeciste en mi obrar y en mi forma de vida, que son los fundamentos de mi doctrina? Mi camino sobre el cual transité y partí hacia el Altísimo. Y pretendes falsamente ser un seguidor de mi escuela jurídica, de mi madre. Es decir, está poniendo en evidencia eso. Entonces, fíjense lo que sucede hoy en día. Uno dice que yo estoy en lo cierto, va a tal lugar, yo estoy en lo cierto, lo demás, punto final, todos en el fuego. Uno va allá, no, es esto, todo lo demás es así.
yo tengo la razón y el resto, no sé, o lo dicen así o nos dan a entender. El fundamento del din es la sinceridad y no tener en Allah, ser totalmente sincero con Allah. Y eso no se consigue de un lugar, de un momento para otro. Dice que un santo estuvo rezando por cientos de años pidiendo el grado de veracidad, de ikhlas, de sinceridad. Y luego de muchos años, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: ¿acaso no sabes que si alcanzas ese estado, que ciertamente Allah ama a los sinceros? Entonces, alcanzar ese estado requiere un esfuerzo descomunal, ¿sí? Fíjense, traspólenlo a este mundo. Nadie se siente y le llueve el dinero, ¿sí? El que quiere adquirir la grandeza de lo que es este mundo, o sea, el oro, para ponerlo a los ejemplos de esto, el dólar, ¿sí? Tiene que trabajar. Y eso, por otro lado, no le va a asegurar que sea un millonario. ¿Cuántas personas se desviven trabajando y cuántas logran el objetivo? Son una mínima porción de la sociedad. De la misma forma, existe eso en lo que es el camino espiritual. Los altos grados están reservados para aquellos que se esfuerzan y los que Allah tiene misericordia con ellos y les regala eso. Otra, para poner dentro de lo que estamos haciendo, el tasawuf, el sufismo, ¿sí? ¿Cuántos alegan decir que yo estoy en lo cierto y mi tarika y mi método y mi vía y mi camino espiritual es la única que tiene lo cierto y todos los demás pobrecitos? Hasta en ese aspecto que supuestamente la gente que está preocupada por aspectos del ikhlas, de la sinceridad, de dejar y de abandonar todo lo que no fuera Allah, etc., alza esos falsos ídolos y eso diciendo que yo soy el único que tengo la única tarika, el único método que tengo la razón y el resto son unos pobrecitos y que Allah se apiade de ellos. ¿Sí? Hasta el punto que en el pasado hubieron fanáticos dentro de todo esto que se peleaban en cómo se debía hacer el dhikr. ¿Sí? Algunos decían que se hacía en forma silenciosa, otros decían que se hacía en forma audible. Discutían por eso y inclusive se llegaron a ir a confrontaciones armadas inclusive. Y así dice el imán al-Ghazali, volviendo al texto: esta puerta es la más amplia y las más espaciosas entradas que tiene Shaitán, a través de las cuales destruyó a la mayor parte del mundo. Los predicadores y educadores pertenecen a un grupo los cuales no hay más que un poco de temor de Allah. O sea, hay muy poca ataque. Y tienen una débil percepción de la realidad del din, de la religión. Su deseo por este mundo es fuerte y la avidez por conseguir seguidores es intensa. Y no son capaces de conseguir seguidores e influenciarlos, sino es a través de las divisiones y de los partidismos, embelleciendo esto en sus pechos y no los alertan acerca de los engaños que tiene Shaitán. Por el contrario, actúan como sus agentes y llevando a cabo sus engaños sobre ellos y haciéndoles olvidar los principios de la religión, causando su propia destrucción y la destrucción de otros. Que Allah el Altísimo, dice, nos perdone a nosotros y a ellos. Amén. Es decir, son 10 líneas impresionantes. Es la puerta más amplia. O sea. Y fíjense qué es lo que hacen, qué es lo que pasa en todos lados. Uno consigue seguidores, consiguen seguidores poniendo en ellas la semilla del odio y de la discordia, diciendo ese yo es la palabra de faraónica, ¿sí? Ana rabbikumul ala, ¿sí? ¿Sí? Cuando dice cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla en el Sagrado Corán en varias partes, ¿sí? Dice en Juz Amma, ¿sí? Habla y dice
fahashara fanada, ¿sí? Halataja hadith Musa, te ha llegado, conoces, le dice, la historia de Moisés, alayhi salam, y habla, y cuando llega, y le dice, y el faraón rechazó. Y después hizo fahashara fanada, faqala ana rabbikumul a'la. Y rechazó el faraón a lo que decía Moisés, ¿sí? A pesar que se dio cuenta, ¿sí? ¿Sí? No se olviden que murió diciendo, aceptando, cuando se le vino el agua encima, dijo, ciertamente eres tú Allah, ¿sí? Adentro de él sabía, pero él reforzó ese falso ídolo, ese falso yo que tenemos, ese faraón falso que tenemos dentro de él, y dijo, yo soy vuestro Señor Supremo. Congregó a todos sus seguidores, a toda su nación, y le dijo, Ana Rabbikumul A'la, yo soy vuestro Señor Supremo. ¿Sí? Ese Ana, ese Ananía, ese yo, esa yoidad, es lo que nos destruye. Y eso es lo que dice la gran mayoría de predicadores y de educadores, hacen eso, ¿sí? Establecen ese yo, ese falso yo, diciendo yo tengo la razón y todo el resto no existe. Y establecen la religión y buscan atrapar y cautivar corazones a partir de la ira del odio, cuando lo tienen que hacer a partir del amor, a partir del entendimiento, ¿sí? A partir de la purificación de esa ira, ¿sí? Porque de acuerdo a con los ojos con que uno lee el Corán, ese tamiz es lo que nos tamiza, eso es lo que uno va a llegar a comprender. Si uno está, su corazón está embebido en el odio, en la ira, en el resentimiento, en la avidez, en el amor a la fama, ese va a ser su anteojo, el filtro por el cual va a leer, va a entender. Entonces lo que buscan los aulías es sacarnos de estas cuestiones, sacarnos todos esos filtros y leer desde la háqiqa, desde la realidad, comprender las palabras del Allah Subhanahu. No se olviden que estuvieron 13 años, casi 13 años los compañeros que se estuvieron constantemente purificando, y después de ello cuando los atacó, tenían en peligro lo que es la incipiente nación islámica y sus vidas, su familia y todo. Ahí llegó la orden de Allah Subhanahu wa Ta'ala, después de 13 años de soportar constantemente, con paciencia, con abnegación, soportando, y esa es la tarbía que les daba el profeta a través del saber, a través de la educación, purificándose. Después de eso fueron y combatieron a aquellos que los quisieron matar. Fíjese el punto, la cúspide de todo esto, que es el Imam Ali radiyallahu anhu, es el ejemplo a seguir de guerrero espiritual, ¿sí? Hay un dicho que dice, la fata ila Ali wa la saif ila dulfikar. No existe caballero, ¿sí? Fatá es una caballerosidad, guerrero como Ali, y no existe espada como la dulfikar, que es esa espada bífida que tiene un significado. ¿Qué es lo que significa? ¿Sí? La justicia, esa espada representaba la justicia y el conocimiento. Cuando estaba peleándose, esto es una historia conocida, con un politeísta en el campo de batalla, y había triunfado sobre él, estaba en el piso y le tenía la espada apuntándole. Ese hombre agarró y le escupió en la cara. Ali se detuvo en el fervor de la batalla, con toda la adrenalina, se paró, se corrió y no lo mató. Y el hombre le preguntó, ¿y qué estás haciendo? Y Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu le dijo, antes estaba peleando por Allah subhanahu wa ta'ala y para establecer su justicia y su verdad, pero cuando me escupiste me sentí ofendido y ya mi intención había cambiado. Fíjense la escrupulosidad que tenían de su intención, y si te hubiera matado hubiera sido por miedo. Ese hombre con ese acto vio lo que significa la háqiqa, la realidad, y aceptó el Islam en pleno campo de batalla. A pesar que lo negaba y era su pena, iba a matarlos, iba a destruirlos.
Esos son los modelos que uno tiene que seguir en la vida. Narró Al-Hasan, radiallahu anhu, que Iblis, o sea, Shaitán, dijo: seduje a la nación de Muhammad con la desobediencia, pero ellos me vencieron buscando el perdón. Luego los seduje con los pecados, por los que no pedirían perdón a Allah el Altísimo, y ellos son los partidismos. O sea, uno cuando está en esos partidismos, está totalmente convencido, actúa y pierde totalmente la razón y piensa que está en la verdad. Y fíjense los psicópatas que van y que matan a gente que están rezando en las mezquitas, que matan a otros y piensan que están haciendo trabajo, que están ayudando y que lo hacen por Dios. Están totalmente convencidos de eso. Totalmente convencidos de eso. Y dice el Imam Al-Ghazali: fue veraz el maldito, pues ciertamente ellos no saben que esto es la causa que los conducirá a la desobediencia. Entonces, ¿cómo podrán, si no saben que esta es la causa, cómo podrán pedir por ello? Dice: uno de los más grandes engaños de Satán es que el hombre no se ocupe de sí mismo y se involucre en las disputas que tienen lugar en los partidismos y en las diferentes facciones y sectas religiosas. Es uno de los más grandes engaños. En vez de ocuparnos de nosotros mismos, nos ocupamos de lo que cree el resto. En vez de purificarnos, de trabajar sobre nosotros mismos y ver lo que tenemos adentro, nos ocupamos de los otros. Es una total falta de juicio. O sea, vivimos en el mundo de la locura, en donde los locos están fuera del manicomio y las personas que decimos que pierden el juicio están en los loqueros. Si uno ve todo eso, es terrible, ¿sí? Y ya dejamos esto para avanzar. Dice: otra de las grandes puertas que tiene Shaitán es una nueva puerta, es inducir a la gente común que no están experimentados en la ciencia del kalam, de la akida, y que no han profundizado en ella a reflexionar en la esencia de Allah y de sus atributos y en los asuntos en los cuales sus intelectos carecen de madurez para analizar. Esto es una de las grandes causas de los cuales Shaitán utiliza, ¿sí?, entre la gente común. ¿Sí? Todos hoy en día se piensan que son capaces de hablar de religión, hablar de teología, tienen teorías acerca de Dios, de esto, de aquello, de pito, de flauta, y entran en elucubraciones intelectuales y demás que están totalmente alejadas de la realidad. Uno tiene que abordar todas estas cuestiones de acuerdo a su preparación. Es decir, si uno, por ejemplo, vamos a poner de otra forma, es como si uno quiere operar a una persona y no tiene idea ni de los principios de la medicina, ni estudió medicina, ni es médico y quiere hacer una operación, quiere operar a alguien. Evidentemente va a ser un desastre. Pero como todo esto son temas que uno lo puede agarrar y abordar de la teoría y pensar que entiende, entonces se generan estos problemas. Una vez un discípulo le fue a pedir una ijaza, un permiso a su sheikh para que lo deje enseñar. Y este discípulo le dijo: maestro, no se preocupe, yo lo que sé es lo que voy a decir, y si no sé algo, no lo voy a decir. Dice: yo no estoy preocupado por lo que vos no sabés y que no vas a decir, sino estoy preocupado por lo que vos pensás que sabés y realmente no sabés. Este es inshallah lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Otro de sus grandes, de las grandes puertas es suponer mal de los musulmanes, ¿sí? Dice Allah el Altísimo en el Sagrado Corán: ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min ad-dhanni inna ibada ad-dhanni ithmu. Ya ayyuhalladhina, oh vosotros que creéis, eviten la sospecha. Ya ayyuhalladhina nos está diciendo directamente: creen, eviten sospechar demasiado, pues algunas sospechas son pecado. Quien emite un mal juicio sobre otro basado en la sospecha, él es enviado por Shaitán para calumniar a través del chisme y él perecerá. Lo induce a que le dé menos a otros de lo que son sus justos derechos, sea remiso a honrarlos, lo mire en forma desdeñosamente, o sea, mira vos que sos menos, o sea, lo mira mal, o se considere a sí mismo mucho mejor que otros. Todos estos constituyen
los que se denominan los muhlikat, los vicios destructores, los destructores. Es por ello que la ley religiosa prohibió caer en este tipo de acusaciones. Dijo el profeta, alayhi salatu wasalam, ittaqu mawadiul ataham, temed los lugares de acusación, es decir, tengan cuidado de los lugares donde se acusan y se esparcen chismes. De la misma forma, el profeta alayhi salatu wasalam se guardó de exponerse a las falsas acusaciones. Se relata en una narración, el profeta estaba realizando un retiro en la mezquita y Safia Huay se acercó a él y comenzó a conversar. Cuando anocheció, dice, me despedí y se levantó. Y el profeta alayhi salatu wasalam se levantó y le acompañó a la puerta. Y en ese momento pasaron dos de los ansar que los saludaron y se marcharon muy rápido. Pero él los llamó y les dijo, ella es Safia Huay. Ellos le respondieron, ya Rasulallah, no suponemos más que bien de ti. Y ahí alayhi salatu wasalam le respondió, Shaitán circula por el cuerpo de los hijos de Adán de la misma forma que circula la sangre, y temí que él ingresara en ustedes. Y fíjense cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba preocupado por la religión, por el din de ellos, y los protegía y se preocupaba por su nación, y les enseñaba el camino para protegerse de las falsas acusaciones. Y esto tampoco es fácil para cualquiera. Una persona puede ser piadosa, conocida por su religión. Esa persona no debe, por ser religioso, no debe pensar y decir y tomar esto a la ligera. Y decirse para sí mismo, y todos van a pensar bien de mí, autoadmirándose y estando complacido consigo mismo. Y esto es porque todos los hombres no ven todo con los mismos ojos. Todos los hombres no ven todo con los mismos ojos. Algunos los van a mirar con los ojos de la complacencia, con los ojos, este tipo es un buen tipo, van a decir. Y otros los van a mirar con el ojo del desdeño y la desaprobación. Y dice, en un lindo poema que cita el imán al-Ghazali, وَعَيْنُ الْرِدَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلًا وَلَكِنَّ الْعَيْنُ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَّ. Para los ojos de la admiración, toda falta es menor. O sea, todo depende de cómo lo miramos. Si uno admira a alguien, no va a haber ninguna falta. Y si las comete, va a ser algo que pasa. Pero ante el ojo del resentido, todo bien se desvanece. ¿Sí? Todo depende con el filtro con que miramos al otro. ¿Sí? ¿Sí? Al-mu'min, miratul mu'min. Tiene muchos significados. ¿Sí? Pero vemos en otros lo que hay en nosotros. Y si en nosotros no hay más que mal, y no hay más que sospecha, no hay más que ira, odio, resentimiento, es lo que vamos a ver en el otro. Por eso, dice el imán al-Ghazali, volviendo al texto, uno debe protegerse del ojo de la maldad y la sospecha del malvado. Y ello es porque el malvado no piensa más que mal de todos los hombres. O sea, si uno tiene el fermento de la maldad, lo único que va a pensar es mal de los hombres. ¿Por qué me dijo esto? Y empieza, y ahí Satán dice, te dijo esto, quiere algo seguramente de vos, quiere sacar algo, y empieza, seguro que te quiere sacar algo, o quiere algo de vos, o quiere esto, quiere aquello, fíjate lo que hace. Sí, y así empieza y se desarrolla un fermento tóxico dentro de esa persona que lo lleva hasta caer en los abismos profundos de un infierno. Ciertamente, dice, el creyente busca excusas y el hipócrita busca las faltas. El creyente busca excusas y el hipócrita faltas. O sea, es del creyente buscar excusas para el hermano, tratar de cubrir las faltas. ¿Sí? Está dentro del adab de la tarika. Nosotros no tratamos en la tarika, es uno de los principios de la tarika. ¿Sí? No tratamos cuando estamos delante del sheikh de relucir cualquier falta que tenga el prójimo. ¿Sí? Forma directa o indirecta. ¿Sí? Este hizo esto, este hizo aquello. Cualquier forma o cualquier cosa, uno lo que tiene es que vestirse con los atributos de al-satar, es el que cubre las faltas. Imagínense si Allah subhanahu wa ta'ala en este momento agarrara y nos sacara ese velo que nos pone y nos cubre, que nos permite que los otros vean lo que realmente pasa en nuestro interior.
¿qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Nos preguntamos eso? Oh, sí. Fíjense los auliados, aquellos que tienen firasa, los que tienen pasía, pueden ver y ven y no dicen nada. Y dice, y esto es algo muy importante, ¿sí? Tratar, volver a remarcar esto, tratar de buscar excusas y no buscar las faltas. Debes saber que ese es el reflejo de su interior. Su perversidad es pensar mal de otros y por esa perversidad que exuda solo puede ver en los otros lo que hay en él. Solo puede ver en los otros lo que hay en él. Al mu'min, mira tu mu'min. ¿Sí? Uno ve lo que hay en él. Si uno ve en los otros bueno, bien, en él hay bien, va a ver bien. Si en él exuda y fermenta el odio, va a ver lo que tiene adentro. Y fíjense los grandes auliá, los grandes profetas. Por ejemplo, Insan al-Kamil, del Makam al-Mahmud desde nuestro amado sallallahu alaihi wasallam. Fíjense la tolerancia que tenía. ¿Qué pasó cuando, todos conocen la historia, cuando el beduino entró y orinó en las mezquitas? Todos le saltaron lo querían un poco más degollar a esa persona. ¿Qué hizo el profeta alaihi salatu wasallam? Los paró, le enseñó y hizo que se limpiara lo que había hecho, porque no sabía. Los otros lo veían como una persona maleducada y sin modales, pero él enseñó hasta la comprensión. Fíjense, los auliá aceptan a todos. ¿Sí? No importa qué es lo que son, no importa qué es lo que hacen. Tienen esa rasga. Fíjense, Allah subhanahu wa ta'ala, el aire le da al incrédulo y al creyente, el agua, la vida, los nutrientes, todo se lo da a todos sin importar lo que piensen y lo que crean de él. Y esa inmensa misericordia es la que debe tener el derviche, al incrédulo y al crédulo, al que sigue el camino y al que no lo sigue, tener esos mismos atributos. Con Rabbaniun, dice Allah subhanahu wa ta'ala, sean seres Rabbaniun se traduce seres señoriales de Allah, o sea, con atributos, estén vestidos con los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, sean un ser Rabbaniun, busquen ser eso. Por eso el Sheikh Yahya al-Shirvani, que Allah santifique su secreto, en su wird, dice: Ya Satar, Ya Azizu, Ya Ghaffar. ¿Sí? Oh, tú Satar, que cubres las faltas, el que cubre las faltas. El Aziz, el noble, el noble, el perdonador. Y termina diciendo: Jalisna min ad-dabi qabri wan nar. Libéranos del castigo de la tumba y del fuego. Bueno, estas son, dice, algunas de las puertas las que el Shaitán tiene. Si uno quisiera abarcar todas, me vería imposibilitado a dicha empresa. Sin embargo, estas entradas nos llevarán a otras, y estas entradas a otras y otras. No existe característica reprochable en el hijo de Adán que no sea un arma que utilice Shaitán y una de sus puertas de entradas. Es decir, fíjense que cada uno tiene que empezar a rendirse cuenta, que se llama muhasaba, de todos sus actos, tomarse cuenta y hacer murakaba y autoobservarse. Si uno no tiene la muhasaba y la murakaba, o sea, pedirse cuentas, pídanse cuentas, dijo el profeta, antes que ellas sean pedidas, pesen sus actos antes que sean pesados. Si uno no hace eso y no se observa, segundo paso es autoobservarte, la murakaba, observar cada uno de sus actos, de sus dichos, de sus pensamientos, de sus palabras. Entonces no hay posible autoconocimiento. ¿Sí? Es decir, la Sharia trata de los principios de la religión. ¿Sí? Lo que uno debe hacer cuando reza, uno debe hacer cuando ayuna, el zakat, el hajj, lo que es halal, lo que es haram, pero no habla de los estados internos. ¿Pero qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? Solo va a llegar a mí el que tiene un qalb salim, un corazón puro, un corazón limpio. Fíjense, podemos estar todas las noches rezando, todos los días ayunando, pero podemos tratar mal a un animal y eso nos puede llevar a ser causa de que de entrada directa al infierno. El profeta sallallahu alaihi wasallam, fíjese,
Subhanallah, ¿qué ejemplo tenemos? Y que en sus modos, en sus formas. ¿Sí? No amarlo es imposible. Sallallahu alayhi wa sallam. Había una mujer que se pasaba todas las noches rezando, inclusive se ataba para no caerse en las vigilias, pero trataba mal a su animal, a su gato. Le dijeron esto al profeta. El profeta dijo, es una de las moradoras del fuego. Tratar mal a un animal, un gato. Pero se pasaba y tenía la sharia y tenía todo lo que hacía y el ascetismo estaba bien. Pero tratar mal a un animal fue su causa el fuego. De eso se trata el tasawwuf, ¿sí? De esa sutileza, de ese entender la creación, amar a la creación, ¿sí? Hombres, animales, plantas. Pensar bien, ser puro en lo que uno hace. No en tener estar en ese geocentrismo que existía en la época medieval, donde todo giraba alrededor del planeta Tierra. Todos pensamos nosotros, tenemos ese egocentrismo que todo gira alrededor de nosotros. El universo gira alrededor de nosotros. Siempre tenemos excusas para todo. Yo esto, yo aquello, me pasó esto, el trabajo, que pito, que flauta, que la facultad, que... Siempre tenemos excusas para esto, para aquello. Somos los señores excusas y todo gira en torno a mí y al yo. ¿Sí? Todo tiene que girar, todos los planetas tienen, y el sol gira alrededor mío. Si te preguntas cuál es el remedio para expulsar a Shaitán, y es suficiente para ello el recuerdo del Allah Altísimo, y que el hombre diga, la jaula o la cubata, no existe poder ni fuerza excepto en Allah, debes saber que el remedio consiste en cerrar las puertas y purificarle de esas características reprochables. Y dice, esto es extenso y lo vamos a desarrollar cada uno por separado en un libro. Nuestro objetivo es explicar el tratamiento a nivel general y después vamos a hablar a nivel particular. Es cierto que si se cortasen las raíces de estas características, de todo lo que hablamos, Shaitán sería capaz de ingresar y continuar con su waswasa, con sus susurros, pero ya no sería más su castillo, no sería su morada. ¿Sí? No nos vamos a liberar de Shaitán hasta que nos vayamos de este mundo. Va a seguir continuamente, esa vocecita va a seguir molestando, pero no va a ser el lugar donde vive. El recuerdo de Allah Altísimo no le permite su ingreso, pero la realidad del recuerdo no predomina, o sea, si uno está constantemente haciendo dhikr, no predomina en el corazón del hombre, o sea, no predomina en el corazón del hombre hasta que ese corazón no se haya edificado sobre las bases de la taqwa, de la conciencia reverente de Allah. Mientras no tengamos esa taqwa, el dhikr no va a ser el efecto deseado. Y eso pasa a ser un diálogo interno del ego, que no tiene poder sobre el corazón y no puede rechazar el poder de Shaitán. Por eso Allah el Altísimo dice, Innal ladina taqu idha masahum taifatun min ash-shaytan tadhkuru fa idahum mubsirun. Y dice, ciertamente, aquellos que tienen taqwa, tienen conciencia de Dios, cuando los toca cuando tiene una aparición fantasmal, taif, una aparición fantasmal, los toca, masahum, recuerdan, y en ese momento cuando hace el dhikr pueden ver con claridad. Yubsirun, ven, básara, pero no es la básara, no es la visión de los ojos, es la visión del corazón. Y con esto no quiere decir, y no me entiendan mal, que el dhikr no sirve de nada, ¿sí? Aunque uno dice la ilaha illallah, eso cuenta, está recordado, pero hay diferentes niveles de dhikr, diferentes niveles de recuerdo. Entonces, de esta forma, Allah particulariza a los que tienen taqwa. Y pongamos otro ejemplo para que entendamos esto. Si vamos caminando por el campo, ¿sí? No hay nada, y nos aparece un perro salvaje que tiene mucho hambre. Decimos, ¡báchate! El perro que tiene hambre va a mirar, va a oler, no hay comida, por ahí no nos va a atacar, se va. Pero si vamos con un lindo bifecito angosto recién cocinado, con el olor por acá en la mano, así, vamos caminando, ¡Audu billahi minash shaitan, andate! No se va a ir, va a agarrar y va a saltar, nos va a saltar directamente. De la misma forma pasa con Shaitán, ¿sí? Si tenemos todas esas cuestiones adentro y le decimos andate, si estamos llenos de basura. Esa negligencia en la raíz. Entonces,
En cambio, el corazón de la persona que tiene esa taqwa, que está limpio, se encuentra libre de la java, de las pasiones y de esos caracteres reprochables del ser. A él lo golpea Shaitán no a través de sus pasiones, sino haciéndolo vacilar a través de los estados de negligencia en el recuerdo de Allah. Pero cuando vuelve al dhikr, Shaitán se esconde. Y la prueba de ello son las palabras del Altísimo cuando dice Fasta'id billahi minash shaitani rajim. Busca refugio del Shaitán, el maldito. Se cuenta que un demonio de los creyentes se encontró con un demonio de los incrédulos y le preguntó: ¿qué te pasa que estás? El del incrédulo estaba lleno, gordito, esto, aquello. ¿Qué pasa que estás tan desarreglado, casi desnudo y tan flaco? Y dice: estoy en un hombre que siempre que come pronuncia el nombre de Allah. Cuando se viste pronuncia el nombre de Allah. Cuando se viste y se acicala pronuncia el nombre de Allah. Por lo tanto no puedo acceder a nada. No puedo acceder a la comida, no puedo acceder al vestido, no puedo compartir nada. Yo en cambio estoy en una persona que no recuerda a Allah y comparto su comida, su bebida y su vestimenta. Es decir, el que está en un estado de negligencia, de recuerdo, le pasa esto. Alimenta al demonio que tiene adentro, a través de sus pasiones, a través de su ira, a través de su odio, a través de su avaricia, a través de su rencor, a través de todo lo que estuvimos hablando. Había un demonio que solía presentarse al profeta sallallahu alaihi wasallam con una antorcha en su mano y se paraba delante de él cuando rezaba, y él solía recitar y refugiarse en Allah, pero el demonio no se marchaba. Entonces apareció Gabriel y le dijo al profeta un dua: di, me refugio, y esto ya Allah después cuando salga esto lo van a tener los duas que hay acá, los estoy saltando. Di, me refugio en las palabras completas. Audu bi kalimatillahi tammati. Me refugio en las palabras completas de Allah, de las cuales ninguna de sus criaturas pías o corruptas pueden atravesar, del mal que importuna sobre la tierra, de aquello que sale de ella, de aquello que del cielo desciende y lo que asciende a él, de la sedición de la noche y del día, excepto de aquello que trae bien, ya Arhaman Rahimin. Y luego de eso la antorcha de ese Shayatín se extinguió y colapsó sobre su propio rostro. Y dijo Al-Hasan radiyallahu anhu, fue informado que Gabriel se presentó al profeta y le dijo: ciertamente hay un ifrit, hay uno de los jinn que te está complotando en tu contra. Cada vez que te acuestes recita el ayat al-kursi, ¿sí? Se presentó, dijo el profeta alayhi salatu wasalam: Umar no recorre un camino sin que Shaitán tome otro distinto. Y es así, y sucede así porque esos corazones, y sucede eso, su corazón está purificado de las pasturas y de los nutrientes que tiene Shaitán, es decir, de las pasiones. Sin importar, ahora nos habla y nos dice, sin importar el afán que tengas en expulsar a Shaitán de ti, a través de la remembranza, como lo hizo Umar, lo encuentras imposible. Es como un hombre que ingiere medicinas y ahora habla, sin antes abstenerse de comer. Su estómago está lleno y la medicina no va a hacer ningún efecto, ¿sí? Para que si quiere que la medicina haga un efecto, que buscar un efecto sobre él, entonces tiene que abstenerse y tomar la medicina. Esta es la medicina medieval, inclusive ahora hay determinados medicamentos que tenemos que tomar en ayuna para que nos hagan efecto. Valiéndose de este ejemplo, hace este paralelo, ¿sí? La abstinencia es la purificación de todos los vicios del carácter moral, de todos los vicios que tenemos, de todo lo que mencionamos. Y la píldora y el medicamento, la cura, es el recuerdo, la remembranza de Dios. Por lo tanto, la remembranza entonces es el remedio y la taqwa es la abstinencia que libera el corazón de las pasiones. Entonces, cuando ingresa en un corazón vacío de todo otro tipo de recuerdo, expulsa Shaitán. De la misma forma que es repelida la enfermedad cuando la medicina entra en un estado vacío. Y dice Allah: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb.
En ello hay un recuerdo para el que tiene, particularizando, para el que tiene un corazón. No todos tienen un corazón, o sea, no tienen el corazón limpio. También dice Allah subhanahu wa ta'ala, se le ha prescrito que extravíe a quien lo siguiese y lo guíe al castigo del infierno. Es decir, quien sigue a Shaitán a través de sus acciones, puede ser que diga no, yo sigo a Allah, pero a través de sus acciones es un seguidor de Shaitán. Aunque mencione, aunque recuerde a Allah con su lengua, entonces ¿qué es? Si vos me decís, existe un hadith categórico, dice, existe una tradición que dice que el recuerdo, que el dhikr expulsa del corazón a Shaitán. Entonces, dice, no comprendes que las declaraciones generales, o sea, los dichos generales de la ley están particularizados y delimitados en su aplicación por los sabios en la religión. Es decir, hay sentencias generales, pero los sabios que entienden nos explican de qué se trata, lo particularizan. Y dicen, mírense a sí mismos. Bueno, dejemos esto y mírense a sí mismos. ¿Cuál es la cúspide? ¿Cuál es la cúspide y lo más alto de la religión, del dhikr de cada uno? Eso es el salat. Y fíjense en el salat dónde están. De golpe se encuentran, dicen Allahu Akbar, y empezamos a volar y estamos en medio de los mercados, de los shopping. O estamos entablando una discusión con alguien que nos ofendió, o de golpe volamos a lugares que recordamos que no teníamos ni siquiera en la memoria y que pasamos y que nos atrajo. Entonces, ¿en dónde quedó tu remembranza? ¿Qué es la cúspide? ¿En dónde quedó en el salat? Que es la cúspide y el pilar fundamental de la religión. En ese momento estás en otro lugar. Entonces es ahí, fíjense que es ahí donde Shaitán estimula para que esos recuerdos sean abundantes y esas cualidades se empiecen a manifestar. Entonces la oración o el dhikr que provienen de un corazón cargado con pasiones no es aceptado, por lo que se aleja y tampoco puedes rechazar a Shaitán de ti, sino que se incrementan en ti los susurros de la misma forma que si tomases un medicamento sin abstenerse de comerte dañaría. Por lo que si buscas liberarte de Shaitán, empieza a abstenerte a través de la taqwa, apariencia de abstenerse a través de la conciencia piadosa y reverente. Y toma la píldora, toma la medicina del recuerdo de Allah. Y de esa forma, Shaitán va a huir de la misma forma que huía cuando lo veía a Omar radiallahu anhu. Allahumma salli wa salli wa barik ala sharafi nuri jambi anbiya wal mursalin wa alayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bisir el pir al-Fatiha. Allahumma salli ala seyyidina ilahe illallah. Budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası, la ilahe illallah. Erenlerin kılığı